¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que la vida insiste en ponernos obstáculos? Es fácil pensar que las dificultades son injustas o incluso innecesarias. Pero, ¿y si esas pruebas fueran parte de un plan perfecto, diseñado por Dios para tu bien? La Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Y eso incluye las situaciones complicadas que enfrentamos. Dios usa cada momento, incluso los que parecen imposibles de superar, para moldearnos y acercarnos más a Él. Piénsalo, ¿cuántas veces, después de superar una crisis, te diste cuenta de que aprendiste algo valioso o cambiaste para mejor? Imagina a un alfarero trabajando en una vasija. Cada golpe, cada presión sobre el barro no son para dañarlo, sino para darle forma. De manera similar, las pruebas en tu vida no son casualidades ni errores. Son parte de un proceso divino. Un claro ejemplo está en la historia de Job, quien perdió todo lo que tenía, pero al final descubrió que Dios siempre tuvo un propósito mayor. La próxima vez que enfrentes una dificultad, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en este momento? Lo interesante es que estas pruebas no solo nos transforman, sino que también nos recuerdan algo esencial. No estamos solos. Cada desafío es una oportunidad para descubrir que Dios está al control, incluso cuando todo parece perdido. Es fácil sentir que todo está fuera de control cuando las adversidades nos golpean. Sin embargo, la Biblia nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Esto significa que, aunque no veamos el panorama completo, Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas. Imagina un director de orquesta. Aunque los músicos toquen diferentes notas, el resultado final es una melodía perfecta. Así obra Dios, incluso en medio del caos. Un ejemplo poderoso lo vemos en la vida de Esther, quien enfrentó una situación desesperada al interceder por su pueblo frente al rey. Aunque parecía que todo estaba en contra, Dios ya había puesto cada pieza en su lugar para cumplir su propósito. De manera similar, en tu vida, esos momentos de incertidumbre no son el final de la historia. Son parte de un plan que está en marcha. Cuando todo parece perdido, recuerda, Dios no ha perdido el control. Incluso los vientos más fuertes están bajo su mando, como lo mostró Jesús al calmar la tormenta en el mar. Marcos 4:39. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? Puede que sea el momento perfecto para confiar en que Él está trabajando a tu favor. A menudo pensamos que el plan de Dios se manifestará algún día en el futuro, como si fuera un evento lejano. Pero la verdad es que su plan ya está en acción en este mismo instante. Desde las decisiones más pequeñas hasta las grandes encrucijadas de la vida, cada paso que damos está guiado por su mano. Salmos 139:16 dice que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. ¿No es increíble pensar que nada en tu vida es un accidente? Piensa en los momentos cotidianos, como una conversación inesperada que te inspira o una puerta que se cierra para abrir otra mejor. Todo eso es parte del plan activo de Dios. Un ejemplo hermoso lo encontramos en la vida de Ruth, quien, al tomar decisiones aparentemente simples como quedarse con Noemí, terminó formando parte de la línea genealógica de Jesús. Cada acto, por pequeño que parezca, tiene un propósito eterno cuando está en las manos de Dios. Este conocimiento debería llenarnos de esperanza, incluso cuando no entendemos el por qué o el para qué. Podemos estar seguros de que Dios está obrando aquí y ahora. ¿Has considerado cómo cada momento presente, por más insignificante que parezca, podría estar conectando con algo mucho más grande que tú?
Es natural querer entender todo lo que nos sucede, pero aquí está el detalle. Los caminos de Dios no siempre tienen sentido desde nuestra perspectiva limitada. Isaías 55, 8, 9 nos lo deja claro. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. En otras palabras, mientras tratamos de resolver el rompecabezas con una sola pieza en la mano, Dios ya ve la imagen completa. Un ejemplo poderoso de esto está en la vida de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, algo que parecía incomprensible y contrario a cualquier lógica humana. Sin embargo, al confiar, Abraham no solo vio a su hijo salvado, sino que también fue testigo de una revelación divina. Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Así son los pensamientos de Dios, siempre más altos, siempre más sabios. Esto nos enseña algo valioso. No necesitamos entender todo para confiar en Él. En lugar de desgastarnos buscando explicaciones, podemos descansar en su sabiduría infinita. ¿Qué parte de tu vida te está desconcertando ahora? Quizás sea el momento de entregarle esas preguntas sin respuesta a aquel que ya tiene todo resuelto. Cuando observamos el mundo y las circunstancias que nos rodean, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, la soberanía de Dios nos recuerda que nada está fuera de su alcance. Salmos 103, 19 dice: El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Este versículo no solo es un recordatorio, sino también un ancla para nuestra fe en medio de la incertidumbre. Cada detalle, desde el movimiento de los planetas hasta los eventos más cotidianos de nuestras vidas, está bajo su control perfecto. Un ejemplo evidente lo encontramos en la historia de Jonás. Incluso cuando Jonás intentó huir, Dios usó un viento, un gran pez e incluso una planta para dirigirlo de vuelta a su propósito. Esto demuestra que su soberanía no es solo poder, sino amor en acción, orquestando cada elemento de nuestra vida para nuestro bien. Incluso nuestras decisiones erróneas no escapan a su capacidad de redimir y dirigir. Confiar en la soberanía de Dios significa descansar, no en nuestras capacidades o circunstancias, sino en su perfecto gobierno. ¿Qué situaciones parecen estar fuera de tu control ahora mismo? Dios ya está trabajando en ellas, incluso en formas que no puedes ver todavía. Todos hemos tomado decisiones que luego lamentamos, ¿cierto? Es fácil pensar que nuestros errores nos descalifican del propósito de Dios, pero la realidad es sorprendente. Él usa incluso nuestras fallas para cumplir su voluntad. Romanos 8:28 lo deja claro. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman. Esto no significa que debamos justificar nuestras malas decisiones, sino que confiemos en su capacidad para redimirlas. Piensa en la historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico. Sin embargo, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo usó como un pilar fundamental para construir su iglesia. Eso nos muestra que Dios no necesita personas perfectas, sino corazones dispuestos a regresar a Él. Si Pedro pudo ser restaurado y usado para grandes cosas, ¿por qué tú no? Cada error que cometemos es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios y para aprender algo valioso. Quizás esa decisión que ahora lamentas sea el punto de partida para un nuevo capítulo en tu vida. ¿Qué tal si comienzas entregándole a Dios esas fallas que te pesan, confiando en que Él puede transformarlas en algo hermoso? La historia de José es un testimonio impresionante de cómo Dios transforma incluso las peores circunstancias en algo glorioso. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, cualquiera pensaría que su vida estaba destinada al fracaso. Pero Dios tenía otros planes. En Génesis 50:20
José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Estas palabras encapsulan el poder del plan soberano de Dios. Cada momento en la vida de José, por difícil que fuera, tenía un propósito. Si no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, no habría interpretado los sueños del faraón, ni se habría convertido en el segundo al mando de Egipto. Su dolor no fue en vano. Dios lo usó para salvar a muchas vidas, incluyendo la de su propia familia. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en circunstancias injustas? La vida de José nos recuerda que Dios nunca pierde el control. Quizás, como él, estás en medio de una etapa que no entiendes ahora, pero que más adelante revelará el propósito de Dios en tu vida. La historia de Moisés nos muestra que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para preparar a alguien para un propósito grandioso. Moisés pasó años como príncipe en Egipto, pero también vivió 40 años como un simple pastor en el desierto. Desde afuera, podría parecer que su vida había perdido dirección, pero cada etapa estaba diseñada por Dios. En Éxodo 3:10, Dios lo llama para liberar a su pueblo, demostrando que nada de lo que Moisés había vivido era casualidad. Cada experiencia, desde crecer en el palacio del faraón hasta cuidar ovejas en el desierto, lo preparó para enfrentar al faraón y liderar al pueblo de Israel. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, no habría aprendido la humildad y la paciencia necesarias para guiar a millones de personas en circunstancias extremas. Dios estaba formando a un líder incluso en los momentos que parecían insignificantes. Esto nos enseña que, aunque no entendamos por qué estamos en ciertas situaciones, Dios ya tiene un propósito en mente. ¿Qué aspectos de tu vida parecen fuera de lugar? Tal vez son el campo de entrenamiento para algo mucho más grande que lo que puedes imaginar ahora. Descubrir el plan de Dios para tu vida no es como encontrar un mapa detallado, sino más bien como seguir un faro que ilumina el camino paso a paso. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque Él enderezará nuestras sendas. Este descubrimiento no es un evento de un solo día, sino un proceso continuo que se desarrolla a medida que te acercas más a Dios. Un ejemplo práctico es dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, permitiendo que su palabra guíe tus decisiones. También es útil prestar atención a los dones que Dios te ha dado y cómo puedes usarlos para servir a otros. Pablo, por ejemplo, descubrió su llamado a ser apóstol al escuchar a Dios en medio de su jornada diaria. Esto nos muestra que la clave está en permanecer atentos y receptivos a las señales que Dios pone en nuestro camino. A veces, el plan de Dios no se revela en grandes momentos, sino en pequeños actos de obediencia que nos conducen a algo más grande. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían conectarse con el propósito que Dios tiene para ti? La oración y el estudio de la Biblia son como dos pilares fundamentales para comprender el plan de Dios. A través de la oración, abrimos un canal directo de comunicación con Él, y al leer su palabra descubrimos sus principios y promesas. Salmos 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Esto nos recuerda que la Escritura nos guía en cada paso que damos, especialmente cuando no sabemos qué dirección tomar. Un ejemplo claro lo vemos en Daniel, quien a pesar de estar en un ambiente hostil en Babilonia, dedicaba tiempo diario a orar y estudiar las Escrituras. Gracias a esa disciplina, pudo interpretar sueños y recibir revelaciones sobre el futuro. Del mismo modo, nosotros también podemos obtener claridad sobre nuestras decisiones cuando dedicamos tiempo a estas prácticas.
Un consejo práctico sería empezar con pasajes como Jeremías 29:11, que habla del propósito de Dios, y reflexionar sobre su significado en oración. El estudio de la Biblia no solo nos da conocimiento, sino que también transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver las dificultades como parte del plan divino. ¿Te has preguntado qué podría cambiar en tu vida si dedicaras más tiempo a hablar con Dios y leer su palabra? Es difícil aceptar que las dificultades formen parte del propósito de Dios, pero la Biblia nos enseña que incluso los momentos más duros tienen un propósito más elevado. Santiago 1:2-4 nos anima diciendo: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Estas palabras no minimizan el dolor, sino que nos muestran que las pruebas tienen un objetivo: moldearnos y fortalecernos en nuestra relación con Dios. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto. Aunque enfrentaron hambre, sed y desafíos constantes, cada experiencia los preparaba para entrar en la tierra prometida. Del mismo modo, nuestras propias temporadas de desierto no son castigos, sino entrenamientos espirituales. Si hoy estás enfrentando una dificultad, pregúntate: ¿qué lección o fortaleza quiere Dios desarrollar en mí? Aceptar este enfoque no hace que las pruebas desaparezcan, pero sí transforma nuestra perspectiva. Cada desafío es una oportunidad para ver cómo Dios obra incluso en medio de la tormenta. ¿Estás dispuesto a confiar en que tu dolor tiene un propósito más grande? Las dificultades son como el fuego que refina el oro, incómodas, sí, pero absolutamente necesarias para revelar lo mejor de nosotros. Romanos 5:3-4 lo dice de manera clara: «Nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Y cada desafío que enfrentamos nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir, como un atleta que entrena para una gran competencia. Un ejemplo práctico está en la vida de David antes de ser rey. Pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando constantes peligros. Esas experiencias no solo lo prepararon para liderar a Israel, sino que también moldearon su carácter como un hombre conforme al corazón de Dios. De la misma manera, cada obstáculo en tu vida está diseñado para afinar tu carácter y desarrollar una perseverancia que te llevará más lejos de lo que imaginas. La clave está en no resistir el proceso, sino abrazarlo con fe. Cada dificultad es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios y para ser transformados a su imagen. ¿Qué aspecto de tu carácter está siendo moldeado en este momento? Tal vez la respuesta está más cerca de lo que crees. Cuando enfrentamos adversidades, nuestra primera reacción suele ser buscar soluciones por nuestra cuenta. Pero los momentos de dificultad nos enseñan una lección poderosa. Nuestra fuerza no es suficiente. Necesitamos depender de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte lo que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en esos momentos de fragilidad cuando realmente experimentamos su poder. Piensa en la historia de Gedeón, quien enfrentó un ejército inmenso con solo 300 hombres. Desde una perspectiva humana, esa batalla era imposible de ganar, pero cuando Gedeón puso toda su confianza en Dios, fue testigo de una victoria milagrosa. Jueces 7. Este relato nos recuerda que depender de Dios no es una señal de debilidad, sino de sabiduría, porque Él nunca falla. La próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de preocuparte o intentar resolverlo solo, acércate a Dios. Ora con sinceridad, busca su dirección en la Biblia y confía en que Él tiene el control. ¿Qué batalla estás enfrentando ahora? Tal vez sea la oportunidad perfecta para soltar las riendas y dejárselas a Él.
Las pruebas en nuestra vida no son casualidades ni castigos. Son el proceso que Dios usa para purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. Como el oro que se refina en el fuego para eliminar sus impurezas, nuestras dificultades son la herramienta divina para transformarnos. Malaquías 3:3 describe a Dios como un refinador que purificará a los hijos de Leví y los afinará como oro y plata. Aunque el fuego puede parecer insoportable, su propósito es producir algo valioso y puro. Un ejemplo claro está en la vida de Job. Perdió todo lo que tenía, pero su fe fue probada y refinada a través de cada pérdida. Al final, Job no solo recuperó el doble de lo que había perdido, sino que su relación con Dios se hizo más profunda y significativa. Así sucede con nosotros. Cada prueba, aunque dolorosa, tiene el potencial de sacar lo mejor de nosotros si la enfrentamos con fe y confianza en Dios. Este refinamiento espiritual nos lleva a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la gracia divina. ¿Qué áreas de tu vida están siendo puestas en el fuego del refinamiento ahora? Quizás Dios está eliminando aquello que no necesitas para que su propósito brille aún más en ti. Las dificultades no solo moldean nuestro carácter, sino que también abren nuestros ojos al dolor de los demás. 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestras propias pruebas nos enseñan a ser más sensibles, a escuchar con más atención y a ofrecer un apoyo genuino a quienes atraviesan momentos difíciles. Un ejemplo práctico podría ser alguien que ha enfrentado la pérdida de un ser querido. Esa experiencia le permite comprender mejor el dolor de otro en una situación similar y ser un canal de consuelo. Así como Jesús, que lloró con Marta y María por la muerte de Lázaro antes de resucitarlo, Juan 11:35, nuestras vivencias nos capacitan para conectar profundamente con quienes nos rodean. Dios usa nuestras pruebas para transformarnos en instrumentos de su amor y compasión. ¿Cuántas veces has encontrado fuerza y esperanza en alguien que compartió una experiencia parecida a la tuya? Quizás ahora sea tu turno de ser esa persona para alguien más. La fe no se fortalece en tiempos fáciles, sino en los momentos en que todo parece derrumbarse. Es cuando enfrentamos lo incierto, lo doloroso o lo imposible que nuestra confianza en Dios se pone a prueba y crece. Santiago 1:3-4 nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada desafío que enfrentamos, al ser entregado a Dios, construye en nosotros una fe más profunda y firme. Un ejemplo claro lo encontramos en los discípulos durante la tormenta en el mar. Aunque tenían miedo, Jesús calmó el viento y el mar, preguntándoles, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Esa experiencia, aunque aterradora, les enseñó a confiar en Jesús, incluso en las circunstancias más adversas. Del mismo modo, nuestras pruebas son oportunidades para ver a Dios obrar de formas que nunca imaginamos. Cada dificultad es como un gimnasio espiritual, donde nuestra fe es ejercitada y fortalecida. ¿Qué tormenta estás enfrentando ahora? Quizás es una oportunidad única para que tu fe crezca y para que confíes aún más en el poder de Dios. El sufrimiento puede parecer innecesario e incluso cruel, pero en las manos de Dios se convierte en una herramienta para prepararnos para algo más grande. Romanos 8:18 nos recuerda: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las pruebas actuales son como el terreno que Dios labra antes de sembrar su propósito en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso es la vida de José, quien pasó años en prisión antes de ser elevado al puesto de segundo al mando en Egipto. Esos años no fueron un desperdicio,
Fueron un tiempo de preparación, donde aprendió habilidades y desarrolló la fortaleza que necesitaría para liderar. De manera similar, nuestras temporadas de sufrimiento pueden estar formando en nosotros las capacidades y el carácter necesarios para cumplir una misión divina más adelante. El sufrimiento no es el fin, sino el medio por el cual Dios obra en nosotros. ¿Qué área de tu vida parece estar en pausa o en proceso? Quizás sea el preludio de algo extraordinario que Dios está preparando para ti. Romanos 8:28 es una de las promesas más alentadoras de la Biblia. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman. Esto no significa que todo lo que nos pase será fácil o placentero, sino que incluso las experiencias más dolorosas tienen un propósito divino. Dios toma cada pieza rota de nuestra vida y la utiliza para formar algo bueno, como un artista que convierte un lienzo caótico en una obra maestra. La historia de Esther es un ejemplo perfecto de esto. Aunque fue arrancada de su hogar y enfrentó incertidumbres enormes, Dios usó cada circunstancia para colocarla en una posición desde donde pudo salvar a su pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada evento, desde las decepciones hasta los éxitos, está siendo tejido por Dios para un propósito más grande que aún no podemos ver. Es una invitación a confiar, especialmente en los momentos de confusión y dolor. ¿Puedes imaginar qué bien podría estar Dios trabajando a partir de tu situación actual? Quizás el bien que tanto anhelas ya está en camino, incluso si ahora no lo reconoces. Las dificultades no siempre traen recompensas inmediatas, pero su impacto va mucho más allá de lo que podemos percibir. Dios las utiliza para forjar nuestro carácter, profundizar nuestra fe y acercarnos a su propósito eterno. Hebreos 12:10 dice: Dios nos disciplina para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Esto significa que su meta no es solo hacernos felices, sino santos, moldeando nuestras vidas para reflejar su gloria. Un ejemplo práctico está en la vida de Pablo, quien soportó naufragios, encarcelamientos y persecuciones. Aunque sufrió enormemente, Pablo reconoció que esas experiencias lo acercaron más a Dios y lo prepararon para cumplir su misión de extender el Evangelio. Así como el sufrimiento fortaleció a Pablo espiritualmente, nuestras dificultades también pueden ser la chispa que enciende una transformación en nuestra vida. El bien que Dios busca no siempre se mide en términos de éxito o comodidad terrenal, sino en el crecimiento espiritual que nos prepara para la eternidad. ¿Cómo podrías comenzar a ver tus desafíos actuales como herramientas para acercarte más a Él y a su propósito para tu vida? Confiar en el plan de Dios requiere comprender y aceptar su soberanía. Nada en este mundo ocurre fuera de su control, desde el movimiento de las estrellas hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas. Daniel 4:35 lo expresa claramente. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano. Esta verdad nos da la seguridad de que, aunque no entendamos cada situación, podemos confiar en que Dios tiene el control absoluto. Un ejemplo poderoso es la historia de Noé, quien construyó un arca en obediencia a Dios, sin tener una imagen completa del propósito final. Noé confió plenamente en la soberanía divina, y esa confianza no solo salvó a su familia, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. De manera similar, Dios te llama a confiar en su plan, incluso cuando parece que las piezas no encajan. La soberanía de Dios nos invita a soltar nuestras ansiedades y dejar que Él dirija nuestra vida. ¿Qué aspectos de tu vida necesitas entregar a su control hoy? Quizás es el primer paso para experimentar la paz que solo su soberanía puede traer. Hay momentos en los que la vida nos deja sin respuestas, y es ahí donde entra la fe.
La fe no es solo un sentimiento, es la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Hebreos 11:1 lo describe de forma perfecta. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es confiar en el carácter de Dios, no en las circunstancias que nos rodean. Un ejemplo claro está en la vida de Job. Perdió su familia, su salud y todo lo que poseía, pero en medio de su dolor declaró: aunque Él me mate, en Él confiaré. Job 13:15. Esta confianza no surgió de entender el porqué de su sufrimiento, sino de saber quién era Dios. De la misma manera, nuestra fe se fortalece cuando dejamos de buscar explicaciones y comenzamos a descansar en su soberanía. La fe nos permite avanzar incluso en la oscuridad, sabiendo que Dios tiene un propósito más grande. ¿Qué área de tu vida parece no tener sentido ahora? Quizás sea la oportunidad perfecta para ejercer esa fe que conecta lo visible con lo invisible. La Biblia está llena de historias que muestran cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros. José, traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito mayor. Años después, pudo decirles: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Su confianza en el plan de Dios lo llevó de la prisión al palacio, demostrando que las dificultades no son el final, sino el camino hacia algo mayor. Pablo es otro ejemplo extraordinario. Encarcelado, azotado y perseguido, nunca dejó de proclamar el Evangelio. Incluso desde la prisión, escribió cartas llenas de esperanza, como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fe no dependía de su situación, sino de su relación con Dios. Cada prueba que enfrentó fortaleció su testimonio y lo acercó más a cumplir su misión divina. Ambos ejemplos nos enseñan que aunque las circunstancias sean difíciles, nuestra fe puede ser un ancla que nos mantenga firmes. ¿Qué situaciones estás enfrentando ahora que podrían ser una oportunidad para demostrar una fe inquebrantable? Dios no está tan interesado en nuestra comodidad como en nuestra transformación. Su propósito es moldearnos a la imagen de Cristo, perfeccionando nuestro carácter para reflejar su gloria. Romanos 8:29 lo explica claramente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cada experiencia que vivimos, ya sea dulce o amarga, contribuye a este proceso. La vida de Pedro ilustra esta verdad. Al principio era impulsivo y orgulloso, pero después de fallar al negar a Jesús, fue restaurado y transformado en un líder humilde y valiente. Esta transformación no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de encuentros personales con Jesús y de experiencias difíciles que lo moldearon. Del mismo modo, Dios utiliza nuestras circunstancias para quitar lo que no necesitamos y fortalecer lo que sí. El carácter que Dios busca en nosotros no se desarrolla en un instante, sino a través de un proceso continuo. ¿Cómo podrías permitir que las situaciones que enfrentas hoy te transformen para bien? Quizás es el comienzo de un cambio más profundo de lo que esperabas. Todo lo que enfrentamos, ya sea triunfo o prueba, tiene un propósito supremo: glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31 nos exhorta: hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que nuestras decisiones, actitudes y reacciones pueden ser un reflejo de su grandeza. Incluso las circunstancias más difíciles, cuando se viven con fe y obediencia, pueden ser un testimonio poderoso de su obra en nuestras vidas. Un ejemplo extraordinario es la vida de Jesús. Su muerte en la cruz parecía una derrota desde una perspectiva humana,
pero fue la mayor demostración de la gloria de Dios en acción, trayendo redención a la humanidad. De manera similar, nuestras vidas pueden reflejar su gloria cuando dejamos que su luz brille a través de nuestras acciones y palabras, incluso en medio de desafíos. El objetivo no es buscar nuestra propia fama, sino apuntar a aquel que nos sostiene y nos da propósito. ¿Cómo podrías glorificar a Dios en lo que estás enfrentando hoy? Quizás, incluso en tus luchas, hay una oportunidad para mostrar su amor y poder al mundo. La oración no es solo un acto religioso, es el corazón de nuestra relación con Dios. A través de ella, abrimos nuestro corazón, recibimos paz y fortalecemos nuestra fe. Filipenses 4, 6, 7 nos anima. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Cuando oramos, dejamos de enfocarnos en nuestras circunstancias y ponemos nuestra atención en el poder y la fidelidad de Dios. Un ejemplo hermoso está en la vida de Jesús, quien constantemente se retiraba a orar, incluso en los momentos más críticos, como en Getsemaní. Lucas 22, 41, 44. Su ejemplo nos enseña que la oración no solo nos prepara para enfrentar las dificultades, sino que también nos da la fuerza para aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea fácil. Siguiendo su modelo, podríamos dedicar tiempo diario para hablar con Dios, confiando en que Él escucha y responde. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Es un recordatorio constante de que no estamos solos y de que hay un poder mayor guiando cada detalle de nuestra vida. ¿Qué pasaría si comenzaras a orar con más intencionalidad? Quizás encuentres una fe más fuerte y una paz que sobrepase todo entendimiento. La confianza de Abraham en Dios es un ejemplo que desafía nuestra comprensión. Génesis 22 relata el momento en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa que había esperado durante años. Aunque era una petición incomprensible, Abraham obedeció, confiando plenamente en que Dios tenía un propósito mayor. Hebreos 11:19 nos da una idea de su fe. Pensaba que Dios tiene poder aún para resucitar de entre los muertos. El acto de Abraham no solo fue un testimonio de su fe, sino también una lección para nosotros, confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. En el último momento, Dios proveyó un carnero como sacrificio, demostrando que nunca nos pedirá algo sin proveer lo necesario. Este evento no solo mostró la fe de Abraham, sino también el carácter fiel y proveedor de Dios. La pregunta es, ¿qué Isaac en tu vida necesitas entregar a Dios? Tal vez sea un sueño, un plan o incluso una relación. Este acto de confianza puede ser el inicio de una revelación más profunda de su fidelidad y amor. Cuando enfrentamos las pruebas más grandes, la confianza en Dios se convierte en nuestro refugio y fortaleza. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Esta promesa no elimina nuestras dificultades, pero nos asegura que no estamos solos en ellas. En los momentos más oscuros, confiar en Dios es como caminar por un puente invisible que solo aparece con cada paso de fe. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua, declararon, nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, no adoraremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Su confianza no dependía del resultado, sino de quién es Dios. Y Dios no solo los libró, sino que su presencia estuvo con ellos en medio del fuego. La próxima vez que enfrentes una crisis, recuerda que confiar en Dios no significa evitar la dificultad, sino saber que su presencia estará contigo en medio de ella. ¿Qué desafío en tu vida necesita que des ese paso de fe
hoy mismo. Las promesas de Dios son el fundamento que sostiene nuestra confianza, especialmente en los momentos de incertidumbre. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es más que palabras. Es una garantía divina de que su fuerza y su presencia están disponibles para nosotros en todo momento. Un ejemplo práctico es recordar estas promesas en nuestras oraciones diarias. Si estás atravesando un momento difícil, escribe este versículo y colócalo en un lugar visible, como hizo Josué al mantener el libro de la ley siempre presente para no desviarse del propósito de Dios. Josué 1:8-9. Repetir las promesas de Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que nos ayuda a fijar nuestra mirada en su fidelidad, no en nuestras circunstancias. Cada vez que enfrentes miedo o debilidad, vuelve a esta promesa. ¿Qué situación podrías entregar hoy a Dios, recordando que Él te sostiene con su mano fuerte y justa? Quizás ese acto de confianza sea el primer paso hacia una paz que solo Él puede dar. Confiar en la dirección de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando sus planes parecen desafiarnos o llevarnos por caminos inesperados. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta confianza implica soltar nuestras propias ideas y permitir que Él guíe cada paso. La vida de Ruth es un ejemplo perfecto de esto. Después de quedar viuda, eligió seguir a Noemí y confiar en un futuro incierto. Esa decisión, aparentemente ordinaria, la llevó a encontrarse con Booz y finalmente a formar parte de la genealogía de Jesús. Su historia nos muestra que incluso los pasos pequeños pueden estar llenos de propósito cuando seguimos la dirección de Dios. Permitir que Dios guíe nuestras vidas no significa ausencia de dudas, sino elegir confiar a pesar de ellas. ¿Qué áreas de tu vida podrías entregar hoy a su dirección? Quizás, al hacerlo, encuentres caminos que nunca imaginaste recorrer. La vida de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios dirige a su pueblo incluso en medio de los desafíos más grandes. Moisés fue llamado para liderar a Israel fuera de Egipto, pero el camino hacia la libertad no fue sencillo. Durante 40 años en el desierto, el pueblo enfrentó hambre, sed y múltiples pruebas, pero cada paso estaba guiado por la dirección divina. Éxodo 13:21 nos dice: el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Dios no solo les mostró el camino, sino que también proveyó lo necesario en cada etapa, desde el maná del cielo hasta el agua de la roca. Aunque el pueblo muchas veces dudó y se quejó, la fidelidad de Dios nunca falló. Este relato nos enseña que confiar en su dirección no significa ausencia de dificultades, sino certeza de que Él nos llevará al lugar correcto en su tiempo perfecto. Hoy, aunque no tengamos columnas de nube o fuego, tenemos su palabra y su espíritu como guía constante. ¿Qué pasos podrías dar confiando en que Dios está liderando tu vida, incluso cuando no ves el destino final? Confiar en Dios trae recompensas que trascienden las circunstancias terrenales. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo promete Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él está con nosotros. Además, la confianza en Dios nos fortalece. Isaías 40:31 dice:
Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Cada acto de confianza nos llena de energía espiritual para enfrentar los desafíos de la vida. Y no solo eso, sino que también profundiza nuestra relación con Dios, creando una intimidad que transforma cómo lo vemos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Estas recompensas no son solo promesas futuras, sino realidades que podemos experimentar aquí y ahora. ¿Qué cambios podrías notar en tu vida si decides confiar más en Dios hoy mismo? Quizás sea el inicio de una paz y fortaleza que nunca antes habías sentido. La confianza en Dios no es solo una parte de la vida cristiana, es su base. Sin esta confianza, nuestra fe pierde su fundamento, porque creer en Dios implica descansar en su carácter y en sus promesas. Jeremías 17, 7, 8 lo expresa con claridad. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Este tipo de confianza no se tambalea con los vientos de la adversidad, sino que se fortalece con el tiempo. Un ejemplo poderoso es la vida de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador, su respuesta fue una muestra de confianza total. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Aunque no entendía completamente el plan de Dios, María eligió confiar y obedecer, mostrando que la confianza en Él puede guiarnos incluso en lo desconocido. Cuando hacemos de la confianza en Dios el centro de nuestra vida, nos liberamos del miedo y la ansiedad y comenzamos a vivir con la seguridad de que Él tiene el control. ¿Qué pasos podrías tomar hoy para fortalecer tu confianza en Dios y hacerla el fundamento de tu vida? Nuestra verdadera identidad no está definida por lo que hacemos, poseemos o logramos, sino por el amor incondicional de Dios. Efesios 1:4-5 nos recuerda que Dios nos eligió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Este amor no depende de nuestras obras, sino de su naturaleza como un Padre perfecto. Saber que somos amados profundamente por Dios nos da una seguridad que el mundo no puede ofrecer. Un ejemplo hermoso está en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32. A pesar de que el hijo se apartó y desperdició su herencia, el padre lo recibió con los brazos abiertos y celebró su regreso. Esta historia refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Su amor no cambia, incluso cuando fallamos. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva de nosotros mismos cambia y nuestra identidad se arraiga en la verdad de que somos hijos amados de Dios. Esta certeza nos permite vivir con confianza y propósito. ¿Qué aspecto de tu vida podría transformarse si abrazaras plenamente tu identidad como hijo amado de Dios? Tal vez sea el primer paso para dejar atrás la inseguridad y vivir con la libertad que Él desea para ti. Es en los momentos más oscuros que el amor de Dios se revela con mayor intensidad. Romanos 5:8 nos recuerda: pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor no es teórico ni distante, es un amor activo, dispuesto a intervenir en nuestras vidas, incluso en medio del dolor y las pruebas. Un ejemplo impactante está en la historia de Pablo y Silas en prisión. Aunque estaban encadenados, cantaron himnos a Dios, confiando en su amor y poder. En respuesta, Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Hechos 16, 25-26. Este acto no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también transformó la vida del carcelero y su familia. Así es el amor de Dios. Obra en nuestras dificultades para traernos libertad y mostrar su gloria. Cuando las pruebas llegan, es fácil dudar del amor de Dios, pero esos momentos son oportunidades para experimentar su cuidado de una manera más profunda.
¿Cómo podrías abrirte hoy a sentir su amor, incluso en medio de tus luchas? Tal vez en lo que parece ser un caos está presente la mayor evidencia de su cuidado. El amor de Dios no solo nos consuela, también nos transforma desde adentro. Cuando experimentamos su amor incondicional, nuestras actitudes, pensamientos y acciones comienzan a reflejar su carácter. Primera Juan 4:19 nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este amor cambia la manera en que vemos el mundo y nos llama a actuar con compasión, paciencia y perdón hacia los demás. Un ejemplo claro es el apóstol Pedro. Antes de conocer profundamente el amor de Jesús, era impulsivo y temeroso. Pero después de recibir su perdón y gracia, Pedro se convirtió en un líder lleno de valentía y humildad, dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Este mismo poder transformador está disponible para todos nosotros. El amor de Dios no deja las cosas como están, nos moldea a su imagen. Cuando permitimos que su amor nos transforme, nuestras relaciones mejoran, nuestras prioridades cambian y comenzamos a vivir con propósito. ¿Cómo podría cambiar tu vida si eligieras actuar hoy desde el amor de Dios en lugar de tus emociones o circunstancias? Quizás sea el inicio de una transformación más profunda de la que imaginas. El amor de Dios no está diseñado para quedarse solo en nosotros. Es un regalo que debe ser compartido. Jesús nos enseñó este principio en Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando experimentamos el amor transformador de Dios, nuestro llamado es extenderlo a quienes nos rodean, especialmente a los que más lo necesitan. Amar al prójimo no siempre es fácil, pero es el reflejo más poderoso de nuestra fe en acción. Un ejemplo claro está en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30-37. Este hombre ayudó a un desconocido herido, ignorando las barreras culturales y religiosas. Su acto de compasión fue una demostración práctica del amor de Dios. De manera similar, nosotros podemos mostrar este amor en cosas simples, como escuchar a alguien en necesidad, ofrecer una palabra de ánimo o ayudar a resolver un problema. Compartir el amor de Dios no solo bendice a los demás, sino que también fortalece nuestra relación con Él. ¿Qué acción concreta podrías tomar hoy para reflejar su amor en tu entorno? Quizás ese pequeño gesto sea la chispa que transforme el día de alguien. Cuando entendemos y aceptamos el amor incondicional de Dios, nuestra perspectiva cambia por completo. Este amor nos da dirección y propósito, mostrándonos que no estamos aquí por casualidad. Jeremías 29:11 lo confirma. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Vivir con esta certeza transforma nuestra manera de tomar decisiones y nos permite alinearnos con su voluntad. Un ejemplo impactante es la vida de Pablo. Antes de su encuentro con el amor de Dios, perseguía a los cristianos creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero después de experimentar el amor y el perdón de Cristo, dedicó su vida a extender el Evangelio. Esto demuestra que el amor de Dios no solo redime, sino que también nos pone en el camino correcto hacia nuestro propósito eterno. Cuando caminamos en el amor de Dios, nuestras prioridades se ajustan y comenzamos a vivir con intención y significado. ¿Qué pasos podrías dar hoy para dejarte guiar por su amor hacia el propósito que tiene para ti? Tal vez descubrirlo sea el próximo capítulo de tu vida. El amor de Dios no tiene límites ni áreas restringidas. Su poder transformador alcanza cada rincón de nuestra vida. Cuando permitimos que su amor actúe, cambia la manera en que enfrentamos los desafíos, cómo nos relacionamos con los demás y, sobre todo, cómo nos vemos a nosotros mismos. 1 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este amor nos renueva desde el interior hacia el exterior. Un ejemplo claro es el impacto que tuvo Jesús en la vida de Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado por su comunidad. Una simple invitación de Jesús transformó su corazón, llevándolo a restituir lo que había robado y a vivir con propósito. Así es como el amor de Dios opera. No solo limpia nuestro pasado, sino que también nos capacita para caminar en rectitud y amor. Cuando dejamos que su amor nos guíe, nuestra vida cambia radicalmente. ¿Qué aspecto de tu vida podría ser diferente si permitieras que el amor de Dios lo moldeara? Tal vez hoy sea el momento de experimentar esa transformación completa. El sufrimiento no es un obstáculo en el plan de Dios. Es parte esencial de su preparación para algo más grande. Romanos 8:18 nos asegura: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aunque es difícil verlo en el momento, cada prueba tiene un propósito divino que nos fortalece y nos capacita para cumplir nuestra misión en esta vida. Un ejemplo evidente está en la vida de José, quien enfrentó años de injusticia y dolor antes de convertirse en el segundo al mando en Egipto. Esos años de sufrimiento no fueron en vano. Formaron su carácter, su sabiduría y su dependencia de Dios, preparándolo para salvar a una nación entera. De manera similar, Dios usa nuestras pruebas para moldearnos y equiparnos para tareas más grandes. El sufrimiento puede parecer un callejón sin salida, pero en manos de Dios se convierte en el preludio de su obra gloriosa. ¿Cómo podrías comenzar a ver tus propios desafíos como parte de una preparación para algo que Dios está preparando para ti? El sufrimiento puede ser devastador si lo enfrentamos solos, pero cuando lo vivimos con fe, se convierte en una herramienta poderosa para la esperanza. Romanos 5:3-5 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter esperanza. A través de este proceso, Dios transforma nuestras experiencias más difíciles en oportunidades para crecer y confiar más profundamente en Él. Pablo, quien enfrentó encarcelamientos, naufragios y persecuciones, es un ejemplo perfecto de cómo la fe puede darle sentido al sufrimiento. En medio de sus pruebas, escribió palabras llenas de esperanza, como en 2 Corintios 4:17. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Su confianza en Dios le permitió ver más allá de las dificultades y centrarse en el propósito eterno. La fe no elimina el dolor, pero cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver que Dios está obrando incluso en las circunstancias más duras. ¿Qué aspectos de tu vida podrías entregar hoy a Dios para transformar el sufrimiento en una fuente de esperanza? Quizás este acto de fe sea el principio de algo maravilloso. La fe no solo nos sostiene en esta vida, sino que nos conecta con la mayor promesa de todas: la vida eterna. Jesús lo dejó claro en Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta esperanza no es un concepto lejano, sino una realidad que nos da fuerza para perseverar incluso en los momentos más oscuros. Un ejemplo poderoso es Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado, mantuvo su mirada en el cielo, lleno de fe en la promesa de estar con Cristo. Hechos 7:55-60. Su confianza en la vida eterna no solo le dio paz, sino que también impactó profundamente a quienes lo rodeaban, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. La vida eterna no es solo el final de nuestra fe, sino su objetivo más glorioso.
¿Cómo te cambiaría vivir cada día recordando esta promesa? Quizás, al hacerlo, encuentres una fuerza renovada para enfrentar cualquier desafío con la mirada puesta en la eternidad. Confiar en Dios nos permite mirar hacia el futuro con una esperanza que no depende de nuestras circunstancias. Jeremías 29:11 nos llena de seguridad, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que, sin importar lo incierto que parezca el camino, Dios ya ha trazado un plan perfecto para nuestras vidas. La historia de los israelitas en el desierto es un ejemplo claro de esto. Aunque se enfrentaron a múltiples pruebas, Dios nunca los abandonó. Su provisión de maná, agua y guía constante a través de la nube y el fuego demuestra que su fidelidad no tiene límites. Del mismo modo, nuestra confianza en Él nos asegura que nunca caminaremos solos hacia el futuro. Cuando confiamos plenamente en Dios, encontramos una paz que desafía la lógica. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Él hoy para que puedas avanzar con esperanza? Tal vez este sea el primer paso para vivir con la certeza de que tu futuro está en las mejores manos. Ahora que conoces estas verdades, la pregunta clave es: ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Vas a seguir luchando solo contra las adversidades o decidirás confiar en el plan perfecto de Dios? Él te invita a vivir con propósito, a encontrar paz en medio de las pruebas y a experimentar su amor transformador en cada área de tu vida. Este es el momento de actuar. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde necesitas más fe y entrega. Ora con sinceridad, lee su palabra y permite que Dios guíe tus pasos. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si vivieras con la seguridad de que todo, absolutamente todo, coopera para tu bien? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes con él. Comparte este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir bajo el propósito de Dios. Tu transformación comienza hoy.